buenas noches a todos y en primer lugar pues dar las gracias a Fede por haberme invitado otra vez más a estar con vosotros y un poquito a que os cuente cómo veo yo la cría de pájaros desde el punto de vista de criador que soy, como vosotros, juez y veterinario, ¿no? Bueno, esto evidentemente muchas cosas son mi punto de vista, que compartiréis algunas de ellas, otras no tanto, pero se trata de que aprendamos unos de otros, es decir, no se trata de imponer verdades y que sean universales, como ocurre en la ornitología, que sabéis que hay muchas verdades, muchos mitos creados y van a misa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de manejo, de qué cosas soléis hacer mal dentro del aviario como criadores y qué podríamos hacer mejor. Entonces, bueno, la charla la he estructurado en 6 puntitos. El primer punto, pues vamos a hablar de la importancia del buen manejo en la cría, porque es importante que tengáis unas buenas pautas de manejo en la cría de pájaros. ¿Qué premisas debemos de tener en cuenta, sobre todo a la hora de aparear, a la hora de la reproducción? Hablaremos del manejo de reproductores, hablaremos de instalaciones, de iluminación, un poquito por encima, hablaremos de la alimentación de los reproductores, los campeones se crean ya desde el nido y vamos a intentar dirigir la alimentación ya para crear campeones, planes profilácticos, qué no debemos hacer, qué medidas deberíamos de tener y enfermedades derivadas de un mal manejo, qué patologías aparecen o qué enfermedades tienen nuestros pájaros porque el criador al final no está haciendo las cosas todo lo correctamente que debería hacerlas. Importancia del manejo de la cría, ¿por qué es muy importante? Evidentemente porque de una correcta preparación de ejemplares reproductores, de un correcto manejo como criador, el ser criador de verdad, da lugar a un mayor rendimiento reproductivo, un número mayor de huevos puestos, mayor fertilidad por parte de los machos, por parte de las hembras, mayor vitalidad en los pichones que acaban de nacer, mayor desarrollo en los pichones, acortamos el tiempo que el pichón está en el nido, si acortamos el tiempo en el que el pichón pasa las fases críticas, sobre todo la primera semana de vida, pues evidentemente hay menor mortalidad y eso al final se traduce en que si el criador cría, exponencialmente van a haber más pájaros, que van a haber más posibilidades de que hayan buenos pájaros. Hay muchas veces que los criadores decís, no, es que yo quiero calidad respecto a cantidad. Ojo, que la calidad no está reñida con la cantidad. No os encerréis en calidad, 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 porque hay gente que quiere, o hay criadores que quieren calidad y sacan 4 pajaritos. Y después no puedan hacer un equipo, no es que no tengo pájaros para concursar. El criador tiene que criar, y cuanto más críe, más se va a poder ver la calidad que hay ahí, y más pájaros van a poder salir. De ahí, y algunos de ellos, evidentemente, van a tener calidad. Pero al final el criador lo que tiene que hacer es criar. De un buen manejo, y si se cumplen todos esos puntos, mayor número de huevos puestos, mayor número de huevos pisados, mayor vitalidad, los pichones nacen más sanos, se desarrollan antes, hay menos mortalidad, pues evidentemente el éxito pues va a estar garantizado, porque al final pues vas a tener más donde elegir, vas a tener más donde trabajar. Al final, pues el criador, ¿qué hace? Pues disfrutar con lo que es y con lo que hace, criar. Para muchos de vosotros posiblemente el fundamento de la cría de pájaros será el ir a concursar, pero supongo que la gran mayoría disfruta primero que todo criando y después los concursos son la guinda al pastel de la cría. Entonces el criador sí o sí tiene que criar, ¿de acuerdo? Muy, muy importante. Y disfrutar criando, porque si empieza a tener patologías, si empieza a tener tal, no crecen, se me mueren, me han dicho, pruebo, al final acaba la temporada que dice, ¿qué hago? ¿Abro las puertas y que se vayan de paseo o al año que viene vuelvo a intentarlo? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Pues principalmente debemos de tener en cuenta una serie de factores, sobre todo a la hora de empezar la cría. ¿Qué serie de factores debemos de tener en cuenta? Primero que todo, que los reproductores tienen que estar en perfectas condiciones. Es decir,
Un pájaro que tiene los ojos llorosos, que pensamos que tiene tricomonas, mofletones, ojos hinchados, como lo queráis llamarlo. Un pájaro, un macho, que es muy bueno, pero ya veo que tiene el pico que parece un loro. O, en el caso de los exóticos, un diamante de Gull que tiene calvas. Esos pájaros no hace falta ni que os molestéis en ponerlos a criar. No crían. Es decir, no crían y lo sabéis. Todos los años os pasa. Todos los años, es que es muy bueno fenotípicamente, sí, pero si es que genéticamente no te puede aportar nada, porque este macho te va a pisar un huevo, pero las patologías que te puede transmitir a la hembra y a todos los que están en las jaulas de alrededor son muchísimo mayores que el pichón que te pueda dar, por muy bueno que te lo vaya a dar. O esta hembra, pues evidentemente te pondrá los huevos, pero contagiará los pichones, no os compliquéis, ¿de acuerdo? Tenerlo muy claro, tienen que estar perfectos de salud de cara a la reproducción. Descartar aves apáticas, problemas respiratorios, plumas sucias, típico pájaro que lo oyes que parece un silbador por la noche, pues esos pájaros es porque ahí hay alguna bacteria, alguna cosa a nivel respiratorio. Eso se va a transmitir, te va a contagiar a otros ejemplares. Muy importante también, pues bueno, sobre todo para la gente que esté especializada, que quiera producir, que quiera ir sobre seguro, que quiera fijar líneas, que quiera mantener cosas. Importante, pues hacer estudios coprológicos. Las coprologías son baratas, dan información muchísima, ¿de acuerdo? Tratamientos antes de la cría, pero ojo, no el tratamiento que me ha pasado el amigo porque el veterinario se lo ha dado a otro amigo. El veterinario dio el tratamiento para esa persona. ¿Tenemos lo mismo? ¿De acuerdo? Más tratamientos no significa mejor cría. Estáis generalmente equivocados en cuanto a tratamientos. Generalmente empezamos con un protocolo que dura 1 mes y medio, 2 meses de tratamientos, pensando que así no tendrán nada los pájaros y criarán bien. Todo lo contrario, porque lo que hacemos es inmunodeprimir a los ejemplares, hacer que el sistema inmunitario se vaya al suelo y entonces proliferen otros agentes infecciosos, bacterias, hongos, virus que estaban ocultos, que estaban aguantando mientras el pájaro tenía defensas, ¿de acuerdo? Entonces, y más si criáis canarios, no os compliquéis la vida en potingues, en historias, no por más potingues, no por más medicamentos, no por más medicinas, vais a criar mejor. Formación correcta de la pareja. Se nos olvida muchas veces que ¿por qué canta un macho? ¿Sabéis por qué canta un macho? Porque está contento, porque el criador es buen criador y le da la pasta que le gusta. Porque está en celo. Está en celo, tiene que atraer a la hembra y la hembra tiene que ir a la casa del macho, como ocurre en la naturaleza cuando salimos al parque y vemos al jilguero en el ciprés cantando a rabiar. Y está diciendo, señoritas, esta es mi casa, si queréis criar, tenéis que criar en mi casa. ¿Cuántos de vosotros formáis la pareja actualmente, los que criáis canarios? Poquísimos. Macho, hembra, jaula de cría. Macho, hembra, jaula de cría. Pero al mismo tiempo que formo la pareja, pongo el nido. Claro, 2 días después la hembra pone, ni se ha formado la pareja, ni has dado tiempo al macho a que se produzca un número de cópulas suficiente para que los huevos estén pisados, estén fértiles. ¿Qué ocurre? Entonces, ni dada clara, es que tengo los machos flojos, es que tengo muchos huevos claros. El problema no es de ellos. El problema es que habría que haber intentado formar la pareja y a partir de ahí dejar el nido, poner el nido, esperar unos días, que la pareja esté formada y que haya un número suficiente de cópulas para que se fecunden los huevos. En las aves, a diferencia de los mamíferos, es necesaria una cantidad elevadísima de espermatozoides para que se produzca la fecundación. Sí, ¿con una vez que pise el macho puede fecundarse los huevos? Sí, pero generalmente, o la norma, dice que por la fisiología del pájaro, de las aves, se necesita que haya muchísimas cópulas, muchísimas montas, muy repetidas. De hecho, por eso veis a la pareja, si estáis en el aviario todo el día, veis al macho copular con la hembra 20 veces, porque se necesita una cantidad de espermatozoides muy elevada para que se produzca la fecundación de los huevos. Y eso debemos de tenerlo en cuenta.
Además de esa peculiaridad, como contrapartida, tienen la ventaja de que pueden reservar los espermatozoides en las hembras. Hay zonas determinadas en el infundíbulo y en la cloaca que sirven para mantener los espermatozoides. Ojo, los que cambiéis de macho para probar, para tal, porque hay estudios que demuestran que, por ejemplo, en la pava o en la pintada, la fecundación después de una monta puede producirse hasta 17 y 21 días después. O sea, que imaginaros, con el cambio de machos, si metemos un macho, cambiamos otro, podemos estar liando y pensando que son hijos de un macho cuando eran del otro. Y eso ocurre, sobre todo en los que hibridan. Si no sé si hay alguno que saque híbridos de jilguero por Canaria, ocurre mucho. Huevos claros, pues nada, le meto un canario. Le metes el canario, la hembra hace la puesta. Ostras, si aquí hay un híbrido, ¿de dónde ha salido? Si el macho se lo quité hace 15 días, pues ha salido de la última cópula del macho que tú se lo habías quitado porque pensabas que no era fértil o que no estaba fuerte, y es que en ese momento ya estaba fuerte. Y eso ocurre muy habitualmente. Entonces, mucho cuidado con los cambios de machos para probar machos y demás. Alimentación, iluminación correctas, muy importante. En la naturaleza, ¿por qué se nos estimulan? Iluminación, horas de luz, es el factor principal en cuanto a la reproducción. Temperatura no tanto como la iluminación. Depende de pájaros, evidentemente, depende de dónde vengan, pero principalmente alimentación y iluminación, ¿de acuerdo? Horas de luz, mínimo 14 horas de luz, y después alimentación. Silvestres, ¿por qué se estimulan? Porque empiezan a aparecer en primavera insectos de todo tipo con los que comer y alimentar a las crías para aportar una carga proteica y que los pichones tiren a una velocidad de vértigo, ¿de acuerdo? Entonces, eso debemos de tenerlo también muy en cuenta. Instalaciones, pues bueno, hombre, lo que hacen los belgas y holandeses sería el sueño, o es el sueño de los españoles, de la gran mayoría de los españoles que criamos pájaros, ¿no? Estas hipermegavoladeras que giran manzana, que son inmensas, pues bueno, aquí evidentemente se cría todo tipo de bicho, pero no solo se cría porque tienen una habitación enorme para una pareja, se crían evidentemente porque el aporte de alimento vivo, insectos, todo tipo de gusanos y demás, está a la orden del día. Si alguno habéis ido a Bélgica y Holanda, ellos en la papilla, en la pasta que les hacen, les meten un chorro de gusanos descongelados. O sea, eso aquí en España ahora está cambiando, pero hace unos años era impensable. Evidentemente tenemos que adaptarnos, porque también, ojo, para criar, por ejemplo, fauna silvestre, no es necesario esto. Se pueden criar en jaulas de medio metro y en metro, perfectamente. Es necesario que sean mansos, muy mansos, que estén adaptados a la cautividad, y evidentemente hay que adaptarse a las necesidades del criador español. Hay que darse cuenta que la gran mayoría de nosotros hacemos una cría intensiva. ¿Eso qué significa? Pues significa una cochera, un cuarto trastero, la habitación que me deja la mujer, ahí meto mis pájaros y ahí crío mis bichos, ¿de acuerdo? Entonces, si la diferencia es si crío en jaula de medio metro o en jaula de metro, puedo meter 40 parejas, si crío en voladera en una habitación pequeña, puedo meter 2 parejas. Nadie queremos meter 2 parejas, si podemos tener 40, pues mejor que 2. Entonces, hay que adaptarse a la especie y hay que ser lógicos. No podemos criar, no sé, pájaros que pesan o que miden 25 centímetros o 30 centímetros en medio metro, y eso es ser lógico, ¿de acuerdo? Pero adaptándoles al espacio van a funcionar perfectamente. Los que criáis canarios, los que criamos canarios no tenemos ese problema. En la jaula de concurso les pones el nido a la hembra y pones el macho y hembra y no tienen problema. Evitar sobrepoblaciones, muy importante, generalmente sobre todo el tema de las voladeras. Cuando tenéis voladeras,
se tiende a superpoblar. Pues 4 machos y 7 hembras. Eso al final no da resultados. Es decir, en la naturaleza ellos tienen su nicho vital, su espacio vital de 1 hectárea, de 2 hectáreas, del espacio que necesiten, y hay una pareja por ese espacio vital. Al final, si tú lo que aquí metes 5 hembras de verderón y 3 machos, pues al final lo que vas a tener es huevos por el suelo, nidos deshechos, pichones en el suelo, porque van a haber disputas por el espacio, por el territorio y demás. Y muy importante, y eso creo que pecamos todos, es el mal de todo criador de pájaros, es evitar cargas de tiempos superiores, es decir, tener los que podáis tener. Es decir, no por decir tengo más parejas que mi compañero de sociedad, os carguéis de pájaros o de parejas que al final os quita tiempo para dedicar y profundizar en determinadas parejas, ¿de acuerdo? Porque al final la producción es mayor con menos parejas que con un número de parejas muy elevado, ¿de acuerdo? Entonces, eso en cuanto a instalaciones. Desde luego esto es una pasada. Esto es Holanda, es una paserina que come mosca de la fruta y polen, néctar. Estos bichos, eso que veis ahí es una tela mosquitera, pero no para que no entren los mosquitos dentro de la jaula, sino para que la mosca de la fruta no se salga. Y el criador criaba bichos de estos de todos los colores, de todos los tipos. Ahora, el aviario olía a fruta podrida, que daba gusto, pero se crían, claro, previa adaptación y peleando con ellos. Desde luego, yo creo que donde esté la luz natural no hay nada que pueda compararse. Ahora, el criador que cría en una cochera, el que cría en un cuarto trastero, en una habitación de su casa y no tiene la posibilidad de luz natural, pues tiene que optar por la luz artificial. Ojo, con la luz natural, evidentemente, hay que darse cuenta de que la cría se inicie mucho más tarde. Hay criador de canarios, por ejemplo, que en enero quiere criar con luz natural, cuando en enero la luz del día es de 10 horas. Si estamos diciendo que para la reproducción se necesitan como mínimo 13 horas y media de luz para que se estimulen las gónadas, tanto masculina como femenina, y en enero tenemos, o en febrero tenemos 10 horas de luz, ¿qué vamos a tener? Huevos claros. ¿Por qué? Pues porque los machos no van a estar preparados. Entonces, ¿cómo se debería suplementar esa luz o complementar esa luz? Pues aumentando la luz natural con luz artificial, pues dando, por ejemplo, horas de luz por la mañana, un par de horas de luz, gradualmente hasta llegar a las 13 horas y media, 14 horas de luz, que deberían llegar aproximadamente a unas 15 horas y media de luz en plena cría. Salir al campo y mirar dentro de 15 días la explosión de nidos, de pichones que hay por todos los lados. ¿Por qué? Porque precisamente coincide con la época del año de mayor luminosidad, ¿de acuerdo? En cautividad, pues tenemos que adaptarnos también a ello, y en el mismo camino. En cuanto a iluminación natural, lo tenéis todo más o menos claro. Iluminación artificial, bombillas y tubos para aves. Ojo, porque aquí hay mucha falsa premisa, mucho bulo. ¿Son magníficos los tubos para aves y las bombillas para aves? Magníficas, si se utilizan correctamente. Pero generalmente, ¿qué ocurre? Que no las utilizamos correctamente. Es decir, ¿sabíais que tienen fecha de caducidad? ¿Lo sabíais? Pues 6 meses. A partir de los 6 meses no valen para nada, porque el efecto lo pierden. ¿Sabíais, por ejemplo, que necesitan estar a distancias cercanas del pájaro para que realmente el efecto que quieren vendernos los fabricantes de emite ultravioleta A, emite ultravioleta B, tienen que estar a una distancia determinada del pájaro para que eso ocurra? ¿No lo sabíais, a que no? Aquí, para si hay alguno que tiene dudas, os pongo la foto de una de las bombillitas famosas. Aquí te dice, a 1 metro, a 100 centímetros, la radiación ultravioleta es 0. Conforme vas acercándote
al pájaro, la bombilla, la radiación ultravioleta es mayor. Entonces, ¿alguien me puede decir la luz ultravioleta que puede llegar a una jaula de abajo si el tubo está a 3 metros? Ninguna. Es decir, al final, los cuidados son los mismos, ¿a que sí? Bueno, o generalmente deberían ser los mismos. Hay algunas veces que el criador dice, ostras, que me duele el lado y no voy a agacharme y a ponerles comida. Pero generalmente los cuidados son los mismos. Entonces, si el beneficio de la luz fuera el mismo, funcionarían igual. ¿Por qué no nos funcionan las parejas de abajo? Pues porque falta iluminación, falta luminosidad, falta estímulo reproductivo. Entonces, con el tema de las bombillas, ojo, porque, claro, si tú en cada jaula tienes su bombillita y demás, pues muy bien, pero si no a las de abajo, esto ocurre en los terrarios para reptiles. Si hay alguno reptilero por aquí, ¿por qué los terrarios para reptiles se hacen bajos? Precisamente para aprovechar el ultravioleta, porque si los hicieran altos al estilo acuario, no les llegaría nada al bicho. ¿De acuerdo? Pues en las aves nos ocurre lo mismo. Y además el problema que tienen las bombillas especiables es que requieren de un aparataje especial, que si balastro electrónico, que si reactancia de no sé qué, entonces ojo con eso, ¿de acuerdo? Y sobre todo que tienen fecha de caducidad. Si los tenéis, apoyarlos con otros sistemas de iluminación y cambiarlos cada cierto tiempo, cada 6 meses, que es lo que indica el fabricante. Imaginaros, si el fabricante te indica 6 meses, la durabilidad del tubo, ¿cuál será? ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo sabéis que hay una moda con la iluminación LED, pues bueno, no todos son ventajas, tiene ventajas e inconvenientes, ¿vale? Yo tengo luz LED, tanto para la fauna como para los canarios. Esto es una jilguera mayor satiné, unos ojos rojos, porque por ahí también en los foros muchas veces se lee, es que dejan ciegos a los pájaros, ahí la tenéis, con su nido incubando. En cuanto a iluminación, pues eso, se pueden utilizar, ojo, qué tipo de tiras, qué tipo de tubos utilizáis, porque no todos son válidos y depende de dónde los pongáis, porque por ahí también hay veces que se hacen auténticas burradas. Recomendación, yo en casa lo que tengo es luz fría arriba, concretamente luz 6500 grados Kelvin, ¿de acuerdo? Y dentro de las tiras lo que tengo es pues luz cálida o semicálida, concretamente 3528 grados Kelvin y que bueno, que tiene una potencia de 4,8 vatios, ¿de acuerdo? Ojo, ¿por qué tengo luz fría arriba? Pues porque evidentemente si la luz fría la metiera dentro de las jaulas, posiblemente es mucha intensidad, ¿de acuerdo? La luz fría se utiliza pues en concursos y demás para que se vea el pájaro bien, porque te ves el pájaro por el color que tiene, ¿de acuerdo? Ahí no te... Y la luz cálida, pues simplemente, pues por ejemplo, que a mí las 2 tiras de arriba de jaulas me funcionan de maravilla porque tengo una ventana donde les llega el sol, porque les llega la luz, porque tienen muy buena iluminación. Perfecto, esa gente no necesita luz más que ampliarle las horas. Con una bombilla en el techo la vamos a tener. Ahora, que tengo una tira de jaulas donde parece que estén en penumbra, que no ven nada, que no se ven, pues una tirita de LED y automáticamente te aumenta la producción de esa tira de jaulas que estaba a oscuras. Entonces, ¿tenemos que ponerle a todo el mundo las tiras LED, a todas las jaulas? No, a las que necesitemos. ¿De acuerdo? O sea, hay que ser lógicos, ¿vale? Porque si no también podemos estar pasándonos de iluminación. Al final también el estrés fotolumínico es importante. Hay que darse cuenta que las aves, el sistema de la visión es el más importante que tienen. ¿De acuerdo? Entonces hay que ir con cuidado. Respecto, bueno, hablo de tubos y bombillas especiales para aves, hablo de iluminación LED, no hablo de los tubos fluorescentes, porque sabéis que son bombas de matar pájaros. No sé si os habéis dado cuenta del efecto fotoboscópico este que producen de parpadeo. Si no os habéis dado cuenta, simplemente lo único que tenéis que hacer es acercar una cámara de un móvil hacia el tubo y veréis el efecto que producen. Ese efecto para el pájaro se multiplica por 200.000 veces. Entonces, claro, es como si estuviera en una discoteca todo el día. ¿De acuerdo? Y por eso también cuidado con los tubos. Manejo de reproductores. Pues bueno, lo que hablábamos, correcta formación de la pareja, la rejilla, ¿sabéis para qué os venden las rejillas, los de las jaulas? Para que las utilicéis
no para que las guardéis. Utilizarlas para, pues eso, establecer territorios, macho-hembra, que se den el pico, entonces que entre el macho. Criadores, ser criadores, observar, no sobreexplotar los reproductores. Yo aquí tengo mis teorías al respecto, hay gente que me dice que estoy loco, hay gente que me dice que sí. A mí no me gusta, por ejemplo, no sobreexplotar reproductores de primer año, hembras jóvenes, machos jóvenes. Pero yo, por ejemplo, las hembras de segundo año, yo creo que hay que sacarles el máximo partido. Y hay que sacarles la máxima producción. ¿Por qué? Pues porque a una hembra que no le haya sacado un pichón bueno en 2 años, no se lo vas a sacar el tercero. Sin duda. Y al final, una cosa es los que crían, la gente que cría en un balconcito para sacar 10 pajaritos y entretenerse, y otra cosa son los aviarios recreativos o los aviarios en los que queremos que haya una selección enfocada a algo. Además de que daros cuenta de que una hembra de tercer año criando o cuarto año criando, por muy buena que sea criando, y muchos pichones que te saque, es una hembra de una selección de hace 4 años. ¿Qué selección genética llevamos con esa hembra? ¿La de hace 4 años? ¿O la de hace 3? ¿O la de hace 2? En cambio, teniendo una reposición cada 2 años, tú como máximo tienes una antigüedad de 1 año atrás. Y hay gente que en esto está obsesionada. No, mantener las hembras, 2 nidaditas, pues si después se te va la hembra en la muda y le has sacado 2 nidadas y tienes una hembra de 4 años que tienes que abrirle la puerta y soltarla o tenerla en una jaula de geriátricos porque no le has podido dar salida. Y al final lo que se trata es selección genética, producción y avanzar. ¿De acuerdo? Entonces, yo soy del pensar que a una hembra de segundo año, ya el primer año has podido ver lo que te da, has podido cambiarle el macho, que no te ha gustado, le cambias el macho el segundo año, pero estás viendo lo que te está dando, más o menos, y hay que sacarle el partido. Hay que sacarle lo que le puedas, que te aguanta, que la ves perfecta, que te hace una muda perfecta. ¿Puedes guardarla un tercer año? Sí, pero en detrimentas de evolución. Evolución año tras año, cambio de hembras mejores a las del año anterior. Y si no son mejores es porque el criador algo no está haciendo bien. Pero tiene que haber una evolución en el aviario y un cambio de fenotipo. Porque por mucho que te digan, es que genéticamente son muy buenas. No, perdona. Genéticamente pueden ser la repera, pero yo lo que veo y lo que compro es fenotipo. Y yo me fijo en el fenotipo. Si un pájaro de fenotipo no es bueno, pues me puedes contar misa de genotipo, pero no lo estoy viendo. Entonces, hay que ir adelante. ¿Manejo de reproductores? Pues bueno, sobre todo los que criéis canarios, muy sencillo, no hay problema. Los que criéis fauna europea, el secreto está en la mansedumbre, en que estén adaptados a la cautividad, en que metas la mano y la hembra no se levante, en que estés levantando la puerta y la hembra esté en la misma puerta de la jaula y no se levante. ¿Que puede sonar la flauta y a partir de un pájaro de captura meterlo en una jaula que te críe? Sí, 1 entre 1 millón. Te ha tocado la lotería, eso es más suerte que te toque el gordo de la primitiva. Pero la tendencia tiene que ser adaptarlos, pelearse con ellos, como hacen o como se hacía en la antigua cetrería. ¿Sabéis cómo se amansaban a los halcones? ¿Alguien sabe cómo amansaban a los halcones? No dejarlos dormir, lo dejas delante de la gente. Efectivamente, se pasaban 3-4 días molestando al pájaro, dándole al pico al pájaro, no dejándolo dormir, para que el pájaro al final acaba de decir, hazme lo que quieras hacerme, que ya estoy tranquilo, ya no me voy a ir, ya lo tienes bien, pero déjame tranquilo. Pues así se amansaban antiguamente los halcones. Y en los Emiratos Árabes, los halcones que vienen del paso se amansan así. ¿De acuerdo? Pues amansarlos, jaulita pequeña, en el comedor de casa, en la puerta del aviario. ¿Cómo preparáis a los pájaros para concurso? Es decir, ¿sacáis los pájaros de concurso directamente de la voladera al concurso? ¿O los pasáis primero por una jaula para que se pasen 10-12 días en una jaula de concurso adaptándose a ella y se tranquilicen? Pues lo mismo en cautividad, lo mismo para la cría. Es decir,
Si tú metes una pareja de jilgueros a criar y cuando entras al aviario se han pegado 2 porrazos por la jaula, son pájaros que las posibilidades de éxito son mínimas, ¿de acuerdo? Entonces, igual. Mansedumbre, muy importante. Enfermedades derivadas del manejo. El principal problema cuando empezamos la temporada de cría, la típica llamada es: Herminio, que tengo huevos claros. Herminio, que las hembras me ponen 2 huevos. Herminio, que tengo hembras que me ponen la cáscara blanda. Que me encuentro los huevos deshidratados y sin cáscara. Que una hembra me ha puesto 2 huevos, el primero era normal y el segundo era de juguete. Eso, al final, ¿de quién es la culpa? ¿Del pájaro? ¿Del criador? En la gran mayoría de los casos, sí. ¿Por qué? Pues por falta de preparación de los reproductores, porque no estaban preparados, porque han hecho una falsa muda, porque la iluminación no es correcta, es decir, porque no se ha formado la pareja, porque he puesto los nidos, he puesto la pareja y claro, a los 2 días la hembra estaba poniendo. Infertilidad, huevos claros, bajas puestas, cáscara blanda, falta de celo, machos que no cantan, machos que los ves apáticos, que no están activos. Y ácaros hematófagos. Parece mentira que con los productos que hay, con lo que hacemos hincapié, que llegues a un aviario y veas un nido y que te suba el piojillo por la mano. Hombre, ¿no te has dado cuenta que tienes ácaros? No me he dado cuenta, hombre. Pues esto, o no entras al aviario, y es así, y hay que decírselo al criador. Tú dedícate a criar perros porque esto es una... Esto produce anemia, porque se alimentan de sangre y si un pájaro tiene anemia, la fertilidad cae en picado. Pero en picado, y te dicen, es que los satinés no me han pisado. Claro, si es que habías tenido una plaga de piojillo 10 días antes, ¿cómo te van a pisar encima los satinés? Es que no pueden. Es que has producido una anemia brutal. Entonces, eso se controla muy fácil, una gotita en la yugular. Y no lleguéis a esperar a ver el ácaro para tratarlo. Esto se previene. Gotita, 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 gotita. Cada vez que pase el pájaro por tus manos, a jaula de cría, gotita. A voladera, gotita. A selección para concurso, gotita. 3 veces al año. Y no veréis un ácaro. ¿De acuerdo? Pero eso hay que hacerlo. Es decir, no, mañana lo haré. Mañana, pasado, se pasa un año y el pájaro no tiene la gotita. Entonces tienes un brote de ácaros. Y generalmente, ya os digo, la falta de preparación, un buen protocolo, la cantidad de huevos claros que aparece es brutal, brutal. Y es posiblemente uno de los principales problemas que tenemos en los aviarios deportivos. Que sí, que muchos huevos claros vienen de la mano de las líneas cerradas, de la consanguinidad. Lo comparto completamente. A mí me ocurre. A todos nos ocurre, los que trabajamos en consanguinidad y demás. Hay un índice de huevos claros derivados de factores letales, que no llegan a verse desarrollo embrionario. Y dices, no ha pisado el macho. Sí, sí ha pisado. Lo que pasa es que no ha llegado a desarrollarse nada y tú ves el huevo como si estuviera claro. Entonces, muchas veces sí es por líneas cerradas con sanguinidad, pero muchísimas más es por una falta de preparación del criador, haber estado trabajando correctamente con esos pájaros. Enfermedades derivadas del manejo, muertes dentro del huevo. Pues el pichón que estaban haciendo y se ha muerto, el pichón que le faltaban 2 días, el pichón que se muere a mitad del desarrollo, sobre el día 6, 7, 8, ves el huevo turbio. Eso generalmente suele producirse varios factores. Parásitos, generalmente atoxoplasma, de acuerdo que en la coccidiosis sanguínea hay más casos por atoxoplasma de lo que creemos, muchísimos. Después, deficiencias nutricionales. La calidad del huevo depende directamente de la calidad de la grasa que acumula la hembra. Y eso es lo que le da alimento a la hembra, al huevo. Entonces, si hay alguna deficiencia de cualquier tipo en la grasa que acumula la hembra, el huevo va a tener una mala reserva de alimento
una mala reserva nutricional. Entonces, deficiencias en tiamina, en lisina, bueno, aquí hay un montón de factores o de agentes nutricionales que pueden derivar en deficiencias que producen la muerte del pichón dentro del huevo a punto de nacer o a mitad del desarrollo. Condiciones ambientales, muy típico también que la mortalidad se produzca pues por fallos en la incubación, movimiento de hembras y demás. Humedad relativa, humedades pues por encima del 60-70%, generalmente dan lugar a la proliferación de algunas bacterias, algunas levaduras, que pueden llegar incluso a colonizar el huevo y producir la muerte, o ya estar dentro del huevo, o incluso humedad relativa muy baja, es decir, pues del 20-25%, hace que el intercambio gaseoso del huevo no sea bueno y el pichón pues acabe muriendo. ¿De acuerdo? Entonces, muertes dentro del huevo. ¿Cómo se controla eso? Pues evidentemente atoxoplasma se controla sabiendo que tienes atoxoplasma mediante analíticas y mediante un buen manejo. Es decir, por ejemplo, esto es muy habitual. Tengo una hembra que las 4 nidadas o las 3 que le he sacado a la temporada de cría o las 3 que me ha hecho, todos los pichones se han muerto dentro del huevo. Pero aún así yo cojo la hembra y la meto en la voladera junto a todas las otras. Evidentemente, si esa hembra se le han muerto los pichones dentro del huevo, es porque algo ha ocurrido. Y lo más normal es que no sea nada bueno. Si tú metes esa hembra junto al resto de hembras, lo que haces es que por medio de la comida, por medio del agua, por medio de darse el pico con otras hembras, que puedas contagiar a otras hembras. Y el problema que tenías localizado en una pareja, ahora lo tienes en las 10, 12, 15, 20, 100 que han compartido voladera. Y al año siguiente, en lugar de tener el problema localizado en una pareja, lo tienes en el 90% del aviario. Esto es muy habitual que ocurra y que año tras año aumente el número de casos, hasta que llega el criador a darse cuenta y se da y no nacen los pichones, todos son pichones muertos dentro del huevo. Puede ocurrir también, y es muy habitual, sobre todo empezamos la cría en enero-febrero, sabéis que febrero, finales de febrero, es época de lluvias y tal, siempre suele hacer si un temporal con más lluvias, pues empieza el temporal, la primera nidada ha nacido bien, empieza el temporal de lluvias, la segunda nidada, todos los huevos abortados. ¿Por qué? Porque el aumento de humedad de las semanas anteriores ha hecho que proliferara alguna bacteria, Salmonella, Coli, Campylobacter, y esas bacterias, claro, al final la hembra la ha transmitido al huevo y el pichón ha muerto, ¿de acuerdo? Es muy habitual. Enfermedades derivadas de manejo, muerte de pichones de 1 a 20 días. Aquí tenemos todas las fases. Pichón que me nace y muere automáticamente. La nidada, que yo denomino nidada asco, que cuando te aparece una nidada así no te acercas ni a la jaula a 50 centímetros. Evidentemente esto lo veis. El nido está sucísimo, la hembra no limpia el nido, los pichones tienen un crecimiento que para las plumas que tienen tendrían que estar saltados del nido. Ya, esa nidada está enferma. No hace falta que os esmeréis en sacar adelante esa nidada. Claro, si es una nidada entre 50 en el aviario. Ahora, otra cosa es que el problema sea un problema generalizado. ¿De acuerdo? Esto lo único que os va a hacer es, vais a poder, lo que hay ahí, si hay una bacteria, si hay alguna levadura, vais a transmitirla al resto del aviario. Vamos, ni hablar de un pichoncito a cada pareja, porque ya sabéis lo que ocurre. Si esos pichones los pasáis un pichón a cada pareja, diferente, claro, es que como la otra pareja tenía 3, así tiene 4, y la otra tenía 2, pues así tiene 3. No. O en el caso, pues por ejemplo, aquí os pongo una aerosaculitis, que es una descompensación de sacos aéreos, y cuando ocurre en el pichón, en un pichón así, pues se produce o por el abuso de fármacos, antibióticos, generalmente que producen la descompensación por alteración de la fisiología, o por la presencia de algunas bacterias o incluso levaduras. ¿De acuerdo? El pichón globo, que se llama. La mortalidad generalmente de 1 a 20 días se produce por enfermedades infecciosas, generalmente la primera semana de vida, de 1 a 7 días por bacterias, Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Coli, Klebsiella, un montón de enterobacterias.
y el criador las propaga por el embuche. Es decir, voy a ayudar las nidadas porque veo alguna que no tira y embucho a esta nidada, pero claro, después veo otra nidada que hay uno que no tiene buche o tiene el buche vacío, ¿qué hago? ¿Le voy a dejar que vaya a dormir con el buche vacío? Con la misma jeringa con las que he embuchado a estos que estaban enfermos, la paso y entonces me dedico a embuchar a otras nidaditas. Pues igual, es peor el remedio que si hubiéramos cambiado el pichón. Has metido la aguja con todas las bacterias, sale, toma, bacterias, 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 bacterias. ¿De acuerdo? A ver, yo siempre pienso que el embuche es para cuando las cosas funcionan muy bien, para pajaritos puntuales, y además es que un criador no tiene por qué embuchar, no tiene por qué hacer de ama de cría. Y no vale, es que las hembras de ojos rojos no embuchan, no. Si está sana, embuchan todas, con mayor ritmo o menos ritmo, pero embuchan todas, están sanas. Ahora, evidentemente, si hay problemas infecciosos, pues esas hembras acrecentan más el problema, se resienten más y entonces se les mueren. Exceso de antibióticos, ojito porque está a la orden del día que utilicemos antibióticos como promotores del crecimiento y hay que darse cuenta que los fármacos están para utilizarlos cuando realmente se necesitan. Si tú empiezas la cría y administras un antibiótico en sábana a todo el aviario, si hay alguna pareja que tiene problemas, jamás lo vas a poder detectar. ¿Por qué? Pues porque estás dando a todo el mundo el antibiótico y estás sacando a los pichones adelante. ¿Eso qué significa? Pues que generalmente algunas bacterias, aunque tú trates a los reproductores se quedan como portadores de la bacteria. Entonces, si tú después vas a una voladera de muda en conjunta, van a poder transmitir la enfermedad a otros pájaros. Y el año que viene, que tengas más infectados. Si en lugar de utilizar antibióticos como promotores del crecimiento, empezamos a la cría sin nada, y solo hay una pareja que me da problemas, pues yo lo primero que hago es, la trato a ella. Y el resto de parejas no tengo por qué tratarlas. Otra cosa es que empieces a tener un caso aquí, otro caso allá, y empieces a tener varios casos en diferentes zonas del aviario. Entonces, pues bueno, ya hay que plantearse la posibilidad de ver análisis de heces, ver lo que está pasando y empezar a dar tratamientos. ¿De acuerdo? Y siempre, evidentemente, con prescripción. ¿Vale? Deficiencias nutricionales, excesos nutricionales. Tanto la falta como el exceso produce patologías. Es decir, las deficiencias, pues por ejemplo, pues a lo mejor no crecen porque falta proteína, o se mueren los pichones porque estamos pasándonos con el calcio, por ejemplo, ¿de acuerdo? O porque estamos produciendo una hipervitaminosis, ¿vale? O sea, los excesos y las faltas producen también mortalidad en pichones de 1 a 20 días, ¿de acuerdo? En el caso de pichones del destete, pues generalmente se produce la mortalidad pues, por la presencia de algún parásito, sobre todo coccidios. ¿Por qué? Pues porque se han contagiado con el tiempo de los reproductores y dan la cara pues cuando se produce el ciclo de 15 a 21 días. Por eso cuando se echa el pichón, se mueren cuando se han tirado del nido. ¿De acuerdo? Muerte de pichones, 20 días al destete, coccidiosis, mala higiene, generalmente porque claro, hay 4 pichones en el nido, en un espacio de 50 centímetros, más los 2 reproductores, o 5 pichones más los 2 reproductores, y claro, eso hace que los agentes parasitarios te aumenten. Cambio de pichones entre nidadas, un pájaro que era portador de tal, lo he pasado y me ha dado la cara en la otra nidada también. Deficiencias nutricionales, lo que hablábamos, falta de proteína, falta de aminoácidos, falta de vitaminas y deshidrataciones, muy importante. Ahora, por ejemplo, los meses de mayo, junio es muy habitual las llamadas de los criadores, oye, que los jilgueros mayor, cuando se me echan del nido, empiezan a piar, y vuelven a piar y se me mueren. El verderón, las razas de postura pesada, gigante, generalmente las deshidrataciones se producen por la presencia de algún agente infeccioso, bacterias, parásitos, hongos,
que hacen que el pájaro se debilite, que se inmunodeprima, que se pase una toma y en el momento que se pase una toma se deshidrata. En el momento que se deshidrata se pone en el fondo de la jaula con los ojos cerrados, pío, 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 pidiendo comida. Viene el reproductor a darle comida pero no abre el pico. ¿De acuerdo? Eso se corrige suplementando con electrolitos, ¿de acuerdo? Para evitar la deshidratación, para corregir la deshidratación que se está produciendo, tratando si hay alguna bacteria, alguna levadura o algún hongo o algún parásito y pegándole un embuchazo por la noche al pájaro y ya está. Coges por la noche, le metes medio mililitro de papilla para enfermos y por lo menos te aseguras que por la noche no se te muere por la deshidratación, porque se va con el buche lleno, se va hidratadito. Sí, hay papillas para enfermos, para pájaros enfermos. Hay papillas para pichones normales, para neonatos, para recién nacidos y para pichones que... Los electrolitos pues son parte de... pues son parte del sistema circulatorio y de la fisiología del organismo. Sí, sí, hay complejos electrolíticos, el suero oral, por ejemplo, que se vende en farmacias, cuando la gente tiene diarreas y demás, pues son suplementos electrolíticos para controlar pues, fisiológicamente el organismo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, y se corrige, es decir, y la mortalidad pues cesa, ¿de acuerdo? Hombre, evidentemente, a lo mejor no cesa al 100%, pero hay un porcentaje muy elevado de pájaros que no se salvarían y que de esta forma se salvan. Y al final, ¿de quién es la culpa de que muchas veces no se salven? Si no, es que no he tenido tiempo de embucharlo por la noche, pues del criador, viendo lo que está pasando, viendo qué tal, pues, y ahora que lo sabéis, pues lo único que tenéis que hacer es una embuchadita de ese pájaro y posiblemente lo saquéis adelante. ¿De acuerdo? Pues nada, ya lo tenemos. Muchas gracias por escucharme.